En este video lo que vamos a hacer es trabajar el texto Clases y estratos sociales de Cristina Lucchini. Y lo que vamos a tratar de ver no solamente es el desarrollo o cierta caracterización con respecto a esos dos conceptos, sino un abordaje que hacen de los mismos dos autores muy relevantes. Muchos trabajaron estos conceptos, pero quizás estos, o seguramente estos, son de los más importantes. Por un lado, Marx y por otro lado, Weber, que van a tener, en cuanto al estudio de la sociedad, al intento de explicar las diferencias que existen hacia el interior de las sociedades, miradas un tanto disímiles. En ese punto, es importante empezar por la definición de estratificación social, que ahí ustedes se van a encontrar en el texto, con que la autora lo que nos va a decir es que la estratificación social es la característica de una sociedad de estar diferenciada o dividida en grupos con diferentes posibilidades de acceder a recursos escasos, sean estos económicos, culturales o de cualquier otro tipo. Y a veces esa estratificación, esa división, va a tener o va a contar con límites pocos claros. Y uno, por ejemplo, va a poder tener una alta posición en un estrato y una baja posición en otro. Por ejemplo, uno puede tener muchos recursos económicos y por lo tanto estar en un estrato alto económico y sin embargo tener un acceso cultural bajo, como una de las posibilidades. Para empezar, trabajamos con Marx. ¿Y por qué con Marx? Bueno, Marx va a trabajar, o el enfoque marxista va a tener o va a definir a las clases sociales como una estructura objetiva, determinado por la posición social que ocupemos o que ocupamos en la sociedad con respecto a las relaciones sociales de producción. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, Marx se va a enfocar en el análisis materialista de la sociedad. Por eso su teoría se denomina también materialismo histórico. Materialismo porque es una cuestión que puede estudiarse y puede visualizarse de manera concreta, es decir, es algo objetivo. ¿Y qué va a decir Marx que es lo objetivo en el funcionamiento de la sociedad? Bueno, la forma en la cual producimos, es decir, la forma en la cual nos organizamos para llevar adelante el trabajo, y el trabajo es lo que nos va a permitir producir los elementos suficientes para poder subsistir. Bueno, ahí en las relaciones sociales de producción, es decir, las relaciones que desarrollamos los sujetos para producir, lo que va a decir Marx es, ahí existe una diferencia. Y esa diferencia básicamente es que a la hora de producir, muchos trabajan para producir y otros, Marx va a decir, viven del trabajo ajeno. ¿Qué significa esto? Bueno, si lo simplificamos bastante o intentamos, para clarificarlo, simplificarlo, lo que nos va a decir Marx es, existen los que tienen los medios de producción, los que tienen las fábricas, que no necesitan trabajar y pueden contratar a otras personas para que hagan el trabajo, y existen los que no tienen nada, que son la mayoría de la población, los que no les queda otra que ir a trabajar, que tienen su fuerza de trabajo para vender. Como necesitan comer, necesitan vestirse, necesitan comprar medicamentos, están obligados a trabajar por un salario para poder subsistir. En ese punto, lo que vamos a tener, objetivamente, va a decir Marx, es una diferencia en la sociedad entre aquellos que trabajan y aquellos que viven del trabajo de los demás, o los que se pueden apropiar de parte del trabajo de los demás, para decirlo de mejor forma. Y en ese punto lo que vamos a tener es una sociedad dividida en clases, va a decir Marx. Por eso el eje justamente para Marx del análisis de la sociedad es la división de la sociedad en clases. En este caso, en la sociedad en la cual vivió Marx y en la sociedad en la cual vivimos nosotros, la división esa se expresa entre la burguesía y el proletariado. En términos de Marx, podemos simplificarlo y decir entre los trabajadores y los patrones. Los que tienen los medios de producción y los que no lo tienen. Pero esa construcción o esas clases sociales tienen una característica histórica. Es decir, a lo largo de la historia hubo diferentes formas de relacionarse entre los sujetos, pero que siempre tuvieron el eje ahí en el lugar donde se producían los elementos necesarios para poder subsistir en las relaciones sociales de producción. Y es ahí donde lo que va a encontrar Marx es siempre una apropiación de unos del trabajo de otros.
Entonces vamos a tener las sociedades tribales, después vamos a tener las sociedades feudales, ahora la sociedad capitalista, pero siempre hay que analizar ahí la cuestión objetiva de la división de la sociedad. Y Marx va a decir que sobre esas cuestiones objetivas lo que vamos a tener es cuestiones subjetivas, es decir, la conciencia que tengan los sujetos del lugar que ocupan en la sociedad de manera real. Y esa conciencia, en el desarrollo de la lucha de clases, se va a ir desarrollando. Es decir, uno va a ir viendo que lo que a uno le sucede no es algo particular, sino que es algo general y que va a estar determinado mucho más allá de uno. En ese punto tenemos esos dos elementos de la teoría de Marx. Por un lado, la división de la sociedad en clases. Por otro, la cuestión de que esa división tiene características objetivas y por lo tanto materiales. Y la idea de que es una construcción histórica. Es decir, de que a lo largo de la historia ha ido cambiando. Y si eso sucedió, quiere decir que puede volver a suceder. Es decir, que la sociedad, tal cual la conocemos ahora, es solamente una etapa de la sociedad, que puede seguir o puede modificarse. Llegados a este punto, es importante ver o tomar ese agregado que va a hacer la autora sobre la cuestión de las ideas. Es decir, las ideas, va a decir Marx, son las ideas de la clase dominante. Es decir, lo que nosotros pensamos, la idea que tenemos de la sociedad en la cual vivimos, es la idea de la sociedad dominante. De las clases dominantes. Es decir, la idea que necesitan las clases dominantes que tenga la sociedad para que esa sociedad pueda seguir existiendo y desarrollándose. Es decir, no pensamos que cuando vamos a trabajar somos explotados todo el tiempo. Pensamos que el trabajo dignifica, pensamos que el trabajo es necesario y por lo tanto vemos ahí algo positivo en lugar de ver justamente este señalamiento de Marx de que es ahí en el trabajo donde se da una relación de explotación social, por ejemplo. Y en la época de la sociedad feudal se pensaba que los reyes tenían un origen divino y por lo tanto tenían sangre azul, como se decía, es decir, eran distintos a uno y por lo tanto se los respetaba como si no fuesen humanos. Para poner ejemplos sencillos, digamos, de poder entender cómo esas ideas van cambiando a lo largo de la historia. Por otro lado vamos a tener a Weber, que Weber va a pensar o va a definir la estratificación como una característica de todas las sociedades, que pueden ser de diverso tipo, según los criterios del mercado, para juzgar la posición de la gente, y que van a derivar dentro de un determinado orden económico en diferentes formas de poder disponer o no de determinados bienes de consumo, de producción, patrimonio, medios lucrativos, de servicio, y por lo tanto de la capacidad de aplicar esos recursos para obtener rentas o ingresos. Según Weber, cada estrato va a tener intereses parecidos, semejantes, en los que los individuos van a tender a agruparse unos con otros. Siempre vamos a estar pensando, tanto en términos de Marx como de Weber, en construcciones sociales, no en lo que hacen los sujetos aislados, sino en cómo las personas se relacionan entre ellas. Y Weber va a definir tres dimensiones principales de la estratificación social. En ese punto va a haber, por un lado, la cuestión de la situación de clase, que esta va a tener una cuestión económica como el eje ordenador y por lo tanto la relación de los sujetos con el mercado donde se intercambian los diferentes bienes. Pero por otro lado, además de esa situación de clase, vamos a tener una situación de prestigio. Y cuando hablamos de situación de prestigio, estamos hablando de posiciones que van, o características que van a estar evaluadas por la sociedad de manera superior o inferior, de mejor o menor forma. En ese punto, no necesariamente esta cuestión del prestigio es comercializable. Acá, por ejemplo, vamos a hablar de, o vamos a ver la cuestión de los estamentos. Es decir, cuando uno habla del estamento del clero, de la nobleza, el estamento militar, es decir, hay un ordenamiento que tiene que ver con cierta cuestión de prestigio y que no necesariamente tiene que ver con una cuestión económica o una búsqueda de
un determinado fin de características comerciales. Y estos estamentos, al igual que sucede con las clases sociales, no necesariamente los sujetos que están dentro de ellos tienen conciencia de lo que eso acontece. El último de las dimensiones es la del poder, y es la capacidad de influir que van a tener los sujetos, la capacidad de influir o de hacer que otros lleven adelante sus propios deseos. Y por lo tanto es una imposición de la voluntad de un sector sobre otros. Y acá es donde estamos hablando de esa dimensión de poder que está muy relacionada, muy ligada a la figura de los partidos políticos, por ejemplo. Y vamos a ver, si uno toma en cuenta estos tres recursos, que no necesariamente las tres dimensiones van a tender a coincidir. En algunos casos puede que esto suceda, es decir, puede que la situación de clase determine poder, pero no necesariamente esto es así. Y acá vamos a tener, para ir cerrando, esa diferencia que va a existir entre Marx y Weber, o una de las diferencias que podemos señalar entre Marx y Weber, que va a estar ligada a los conceptos de explotación y de dominación. Mientras que el concepto de explotación va a ser el fundamental para Marx y va a estar determinado por la capacidad de apropiarse del trabajo ajeno, el concepto de dominación, que vamos a ligar más a Weber, es la capacidad de conseguir la obediencia de otros. Y desde este punto de vista, mientras que en Marx van a primar las relaciones de clases, en Weber va a primar la cuestión esta de la dominación, que no necesariamente va a estar ligada a un objetivo o al objetivo de la explotación. Con esto cerramos este pequeño video y esperamos que a la luz de la lectura del material surjan dudas, surjan preguntas o surja incluso la posibilidad de profundizar en alguno de los conceptos que trabajamos hasta acá.